Mi nombre es Alejandro Gallardo Cano. Para caracterizar a la comunicación humana, además de este concepto de proceso que es central, es importante también establecer la diferencia de lo que es y no es. Y la comunicación humana es un fenómeno interactivo o está íntimamente relacionado con la interacción. Y esto nos lleva a explorar de dónde proviene el concepto de interacción y qué es la interacción. Definida originalmente por los físicos, la interacción es una relación de un algo con algo, o ya extrapolado a los individuos, a los animales, es de alguien con alguien, en donde los participantes se modifican mutuamente, aunque la modificación no sea aparente en el momento en que esto ocurra. Por lo tanto, una manera de establecer de dónde surge la comunicación humana, pues es hacer una caracterización muy vasta. Primero, como la definieron los físicos, la comunicación, o equivalentemente a la noción de interacción, está presente en todo el universo. Por lo tanto, hemos hecho una caracterización que es bastante práctica para entender el concepto. Hemos realizado una pirámide invertida en donde los fenómenos de interacción en el universo, que está presente en las grandes masas planetarias o en las galaxias, pero también en el microuniverso, es decir, relaciones que ocurren en donde los elementos se afectan entre sí, las partículas subatómicas, y esta interacción es una relación de elementos o de partículas a través de formas de energía, la nuclear, la magnética, la eléctrica, o la gravitacional, que también se la considera como una energía. Bajamos el escaño, bajamos un poco más y nos encontramos con que hay formas de interacción. Ahora vamos a involucrar a la materia viva. Es obvio que la materia viva o los seres vivos evidencian formas de interacción verdaderamente interesantes. De hecho, la interacción, el intercambio de información de componentes bioquímicos o de energías bioquímicas es lo que le da base a la existencia de la vida en el universo conocido. Entonces tenemos aquí la comunicación física primero, la comunicación biológica, en donde hay evidencias de que existen, hay evidencias muy claras de estas relaciones interactivas. De hecho, en algunos segmentos de video que ustedes ya estarán viendo en pantalla, vemos algunos ejemplos de la comunicación física y obviamente también de la comunicación biológica. La existencia del ADN, que es la molécula de la vida, la molécula que replica y que transmite los elementos, las características esenciales de los seres vivos, pues es un fenómeno de interacción íntimo, de interacción entre bases, ácidos, que al replicarse y estarse transmitiendo constantemente, pues generan los fenómenos de la vida en todas las especies conocidas. Bajamos un poco más el nivel y hablamos de la comunicación animal. Es indudable que existen formas de relación y de interacción entre las especies, dentro de las propias especies y entre las especies. El propio Darwin dedicó mucho tiempo a meditar este aspecto y es una de las fuerzas evolutivas más importantes. Él hablaba de la competencia de los seres, entre especies, habló de la mutación, que finalmente es una modificación, y también habló de la selección sexual, que en realidad es un fenómeno de interacción en donde ciertos parámetros de elección de pareja en las especies determina qué individuo es el que va a transmitir sus genes posteriormente. Es obvio que nosotros nacemos aquí, es decir, tenemos características, somos animales biológicos y por lo tanto tenemos una serie de elementos de la comunicación animal todavía en nuestra naturaleza. Ha sido muy explorada la comunicación animal por parte de los etólogos, la han caracterizado muy bien. Ellos designan a los fenómenos de intercambio de información. Aquí ya estamos hablando no solamente de intercambio de energías, sino intercambio de información, es decir, señales, actos señales. A estos actos señales los etólogos los han denominado display. El display es un acto hasta cierto punto estereotipado, en donde, a través del cual los individuos de una especie
se transmiten información básica para la supervivencia de la propia especie. Y también, porque también los alertan acerca de las relaciones con otras especies más. Finalmente tenemos la comunicación humana, que sin incurrir en un humanocentrismo, pues podemos afirmar que es suma y síntesis de las anteriores. No porque sea perfecta o no por una idea de arrogancia humana, simple y sencillamente porque en nosotros mismos operan todas estas formas interactivas. Todas estas formas interactivas operan en el ser humano. Pero la comunicación humana sí es peculiar por sí misma, por una suerte de acumulación cultural, de perfeccionamiento a través de las generaciones, en donde aquí ya entra un acto de transmisión educativa, en estricto sentido. La comunicación humana ha desarrollado peculiaridades que hacen que sea absolutamente distinta de todas las anteriores. Sí tiene en sí mismo, ya lo hemos dicho, antecedentes en todas las otras, pero la comunicación humana es verdaderamente peculiar. De hecho, hay unas corrientes sociobiológicas actuales que afirman que la comunicación, esta forma de interacción específica en el universo, es en buena medida la que le dio ventajas evolutivas por sobre otras especies. Es decir, la capacidad de transmitir información, de preservarla, de compartirla y sobre todo de acumular conocimientos y pasarlos de una generación a otra. Aquí hay una de las primeras características de la comunicación humana. Es decir, no está soportada por las estructuras instintivas como sí ocurre en el caso de los animales. Es decir, aunque sí hay fenómenos de aprendizaje que se han comprobado entre algunas especies, de todos modos, la comunicación animal sigue soportada en las estructuras instintivas y no hay una transmisión detallada de aquellos logros lingüísticos, de aquellos logros simbólicos que sí ocurre en la comunicación humana. Por lo tanto, la comunicación humana ya vamos viendo que tiene una serie de características que ya veremos más adelante en otro video, pero entre las cuales solo destaco de manera muy rápida algunas de ellas que son verdaderamente notables. Ya hemos dicho una, no se transmite por las estructuras instintivas, salvo una pequeña parte, sino que es normalmente transmitida socioculturalmente, es decir, de generación en generación se van transmitiendo elementos como los lenguajes. No hay bebés que nacen hablando, conocimientos que acumuló una generación anterior se preservan y se llevan a la siguiente generación para que ésta a su vez los perfeccione y los vuelva a transmitir. Entonces es de transmisión sociocultural. Hay un factor muy, muy importante que quiero destacar y que veremos más adelante con más detalle, pero a diferencia de la comunicación animal, la comunicación humana está soportada por lenguajes consensuales. Esto es muy, muy importante. Se alega que hay especies como las ballenas, los delfines, los mamíferos sobre todo, que tienen un arsenal comunicativo bastante bien desarrollado, efectivamente lo es. Sin embargo, a diferencia de los seres humanos, nosotros sí tenemos lenguajes que están construidos consensualmente, es decir, hacemos un acuerdo social sobre qué significa tal o cual cosa. Y esto se preserva y esto nos permite ir construyendo estructuras simbólicas cada vez más complejas. Por lo tanto, utiliza lenguajes consensuales. Y no uno solo, no solamente los lenguajes verbales, sino todo tipo de lenguajes, que estoy utilizando yo, el lenguaje kinésico, o los paralenguajes, que son las maneras de entonar, en fin, que hay un arsenal lingüístico construido consensualmente, que es una de las grandes características de la comunicación humana. Y entre otras más, y va a ser motivo de una disertación más adelante, esta es una de las características más peculiares de la comunicación humana que no la vamos a ver en ninguna otra especie conocida, a menos que llegue un extraterrestre o alguien traiga un extraterrestre y nos demuestre que esto es cierto. Es la creación de medios que sirven
para amplificar lo que decimos, para preservarlo, para transportarlo, para llevarlo con nosotros, pero además no solamente para llevarlo con nosotros de un lugar a otro, que eso es lo correcto, para amplificarlo, para hacer que llegue a muchas más gentes, sino además para preservar conocimientos en el tiempo y en el espacio. Guardamos lo que aprendió una generación anterior, lo preservamos de la mejor manera, de la manera más fiel, para que la siguiente generación lo aproveche, no parta de cero y lo enriquezca, lo haga todavía más elevado, lo preserve a su vez en otros medios y lo transmita con la mayor precisión a la siguiente generación. Aquí ya hablamos entonces, uno, de los grandes niveles de interacción de la comunicación humana que hemos tratado de esquematizar en esta pirámide invertida, pero a partir de aquí hablamos entonces de características de la comunicación humana que arrancan con, que empiezan a tener niveles de interacción cada vez más profundos y además tienen características muy peculiares. Quisiera yo abundar un poco más acerca de estos niveles de interacción. Es decir, hemos dicho que la comunicación humana es muy peculiar por sí misma porque tiene todas estas características de las que hemos hablado. Pero para poder estudiarla, hemos dicho que la comunicación humana es un proceso y que es muy difícil parar el proceso para poder entenderla con profundidad. Lo que hemos hecho es categorizarla arbitrariamente para poder teorizar sobre ella, para desarrollar algunas técnicas que favorezcan ciertos procesos interactivos o ciertos subprocesos de la comunicación y por lo tanto la sugerencia teórica que les hemos hecho hasta aquí es que existen niveles que van desde el intrapersonal, es decir, los procesos mentales de cálculo, de reflexión, de imaginación, que son muy importantes, conforman todos ellos lo que denominamos conciencia. La comunicación intrapersonal es esa suerte de diálogo interior, de diálogo con nosotros mismos y con la sociedad y el entorno gracias a los lenguajes. Y viene después la comunicación interpersonal, intragrupal, intergrupal. Luego hay fenómenos de comunicación muy notables que han sido motivo para una profunda investigación y disquisición por parte de los especialistas, como la comunicación colectiva o masiva, y a últimas fechas, gracias al desarrollo de las tecnologías digitales en red, pues tenemos los fenómenos de la comunicación global, que también tienen ciertas peculiaridades. Finalmente, esta categorización que les he presentado de intrapersonal, interpersonal, intragrupal, intergrupal, colectiva o masiva y global, en realidad está caracterizada por el número de interactuantes, un número estimado de interactuantes que va desde el individuo, 2 individuos, hasta llegar a prácticamente, potencialmente, la comunicación que involucra pues, prácticamente a todos los integrantes del mundo. Esto todavía no se logra, todavía no es posible, pero tiene visos de ser una realidad.